Los resultados de la última encuesta CACEN, por supuesto que han sido analizados en profundidad y también han recibido varias críticas desde los distintos sectores. Pero en esta ocasión queremos ver ya más bien en un aspecto técnico qué implican los resultados y, por supuesto, cuáles son los puntos que se han estado debatiendo. Para eso conversaremos en esta entrevista con la investigadora del Instituto Libertad y Desarrollo, Paulina Enojo. Paulina, muchas gracias por estar aquí en DFTV. Gracias a ti, Nicolás. Bueno, primero empecemos por las críticas, porque claramente los resultados y esta disminución en los niveles de pobreza fueron bien recibidos y también muy bien catalogados por el mismo gobierno, por supuesto. Hay varios factores que quería conversar contigo, pero primero quiero partir por el tema de la gran crítica que se le está haciendo a la CACEN, que es lo desactualizado que está la metodología. La primera pregunta es, ¿está desactualizado? ¿Es necesario cambiar la metodología en base a la canasta familiar? En 1986 se definió un nivel de bienestar, dado la composición de una canasta determinada por la encuesta de presupuestos familiares, que un poco respondía a la pregunta cuál era el nivel básico de necesidades que requería una persona para sobrevivir y de esta forma calcular un nivel de bienestar tanto alimentario como no alimentario. Hay dos puntos. A partir de esta línea al final es un valor que ha sido actualizado desde 1986 y nos ha permitido tener comparabilidad desde ese entonces para saber si es que ha bajado o no ha bajado la pobreza. Si es que llega a realizar cualquier cambio, se tiene que también velar por la comparabilidad desde ese año para, en definitiva, determinar si es que se bajó o no la pobreza y ver si esos cambios, qué tipo de incidencia tienen. Entonces, el foco de estas herramientas es que muestren de mejor forma la realidad, pero en pos, y lo más importante, de la comparabilidad. O sea, lo óptimo no es en este caso una actualización profunda de la metodología, como estamos diciendo, porque ahí entramparía lo que es el poder ver si las políticas públicas están funcionando en este punto. El problema de alzar este tema justamente cuando salen los resultados es un poco que le quita el piso a que realmente quizás bajó o no bajó la pobreza. Sin embargo, si es que uno hace un estudio profundo y comienza a analizar estos datos desde su inicio, posiblemente uno va a ver una misma tendencia. Por eso se tiene que hacer de forma consistente, de forma estudiada y ver qué tipo de ajustes son necesarios para revelar y reflejar de mejor forma la realidad de los más pobres. Pero aquí sería lo ideal entregar más información, recabar más información o simplemente dejar la encuesta como está. Para nosotros la gracia de la encuesta como está es que es de una manera simple, que ya se ha internalizado, que muestra cómo mejora el nivel de los ingresos de los más pobres y cómo esto se compara con una canasta que muestra un poco la capacidad o los requerimientos que tienen estas familias. En cierta forma se puede profundizar en distintas dimensiones, incorporar otros tipos de factores, pero la gracia que tiene esta cifra que es simple de calcular, es simple de estimar y es muy fácil y existe consenso por la sociedad de que cierta persona tiene mejor estándar de vida o una mejor vida si es que supera cierto nivel de ingreso. Pese a que hay algunos elementos que van cambiando en el tiempo, porque por ejemplo, si antes, y lo conversamos fuera de cámara, si antes una familia tenía 2 televisores, se consideraba que no está dentro del segmento de la pobreza, pero claramente el precio de los televisores que ahora se puede acceder y también las facilidades de crédito de la familia es bastante mayor. ¿Eso podría complicar en ese sentido este punto? Exacto, ese es el tema, que al final la pobreza tiene que definirse a partir de un consenso. Y hoy en día, ¿cuáles son las necesidades básicas de la familia? Ciertas personas pueden opinar que un celular, otras personas pueden pensar que un televisor, pero hace 20 años esos bienes eran totalmente inalcanzables para estas familias. Por eso no es tan sencillo decir, bueno, hoy en día es necesario que a estas familias se les considere un cambio en los bienes no alimentarios. Porque cualquier cambio requiere de un estudio más profundo de los requerimientos básicos, y esos estudios más profundos necesitan mayor consenso entre la opinión pública y también entre los investigadores y el gobierno.
más allá de eso. Y no estamos tan claros de que cualquier cambio va a significar un aumento en la línea de la pobreza, porque en economía familiar u otro tipo de situaciones, cuando un alimento se te empieza a disparar, uno lo más posible es que lo deje de consumir y prefiera uno más barato. Un sustitutivo. Un sustitutivo. Entonces, no tenemos tan claro de que necesariamente se deban elegir los bienes más caros para la canasta mínima de alimentos. Pero concluyendo este punto y resumiendo un poco lo que hemos conversado, la idea y lo ideal es mantener la encuesta como está, pero ir perfeccionándola no desde la metodología misma, sino desde otros puntos. Eso es un poco lo que... Completarlo con otro tipo de estudios que te permitan entender de mejor forma cuál es la dinámica de la pobreza para así de una vez por todas superarla. Perfecto. Eso es un poco. Dejar la cifra oficial como está y el resto... y cuando hay un consenso, cuando hay un estudio que empiece a sonar de que hubo este cambio en la medición, tenerlo en consideración y eventualmente hacer una serie referencial larga y partir desde 1986 y evaluar la evolución de la pobreza. Perfecto. Paulina, hablemos un poquito de la CACEN en 2011. Vemos una baja importante en el nivel de pobreza. También vamos a estar conversando un poco el tema de la desigualdad. Pero respecto a este punto, se han hablado de los elementos claves: crecimiento económico, fuerte impulso también del empleo. ¿Son esos los elementos base? ¿Hay otros elementos que han ayudado a que justamente haya una reducción del nivel de pobreza? Para nosotros, especialmente la presentación de hoy de desigualdad, nos muestra que fue el ingreso autónomo de los más pobres el que aumentó de manera importante en relación del resto de la población y en Chile. ¿Qué nos muestra esto? Que es el empleo la herramienta más eficaz para superar la pobreza. En esta encuesta, algunos datos que han sido dados es que aumentaron el número ocupado y también el aumento de las remuneraciones de los más pobres. Y eso es un dato muy bueno, porque habla de un tipo de políticas o de una forma de actuar de que está favoreciendo e incentivando a que las personas entren a trabajar. Y eso es algo muy positivo para libertad de desarrollo. Que eso también está de la mano con la creación de empleos, con la inversión de empresas, o sea, este círculo virtuoso que se habla siempre. Pero también, por supuesto, cabe preguntarse qué pasa con el tema de las remuneraciones, porque actualmente se discute reajuste al sueldo mínimo, también el sueldo tipo familiar, varios temas que, por supuesto, te pregunto, ¿estamos bien en esos son temas de discusión, pero estamos bien en la base, en lo que es remuneración, probablemente tal, porque se pueden crear muchos puestos de trabajo, pero cuando son remuneraciones bajas? Que para nosotros son dos cosas distintas. En el tema de políticas sociales, lo que se debe hacer, o el enfoque bien técnico, en la práctica pueden pasar mil cosas, claro, es disminuir los costos para que de esta forma las personas puedan emplearse de más fácil manera. Disminuir los costos ¿para quién? Para las personas que están menos calificadas, para las mujeres que llevan mucho tiempo sin trabajar. Entonces, la pregunta es al revés. ¿Este aumento en el salario mínimo qué hace? ¿Que aumente las probabilidades de que esta persona sea contratada en el futuro o hace que las disminuya? Yo creo que las disminuye. Y hay varios estudios que confirman que los disminuye. Pero es un poco, lo que se debe de velar es por la empleabilidad precisamente de los grupos más vulnerables. Por eso di como el dato del aumento de los ocupados, porque eso es un dato como importante. O sea, no, por ejemplo, algunas otras medidas como lo que se habla de reducir a los porcentajes de mayores remuneraciones, como que cortar un poco esa alta brecha que existe también con los de menos remuneración, en el sentido de quitar a un sector para entregarle a otro. ¿Eso es efectivo? ¿Funciona? Es mejor entregar más oportunidades a los que tienen menos oportunidades, para así se potencien en todo sentido y sean capaces de generar los ingresos que en cualquier situación hubiesen podido producir. Es decir, el mejor de los óptimos, la sociedad te permite desarrollarte como persona. Perfecto. Paulina, por último y muy breve, pues se nos acaba el tiempo, las medidas que se están llevando a cabo desde el gobierno para poder reducir aún más los niveles de pobreza, para poder tener mejores resultados en una próxima CACEN. ¿Cuál es tu evaluación brevemente de lo que se está haciendo? Para nosotros el tema del ingreso ético familiar es un programa muy fuerte y potente que se viene, dado que a diferencia de muchos programas, el foco de este programa es potenciar el empleo, pero de una manera de distintos ángulos.
a través de el desarrollo psicosocial dentro de la familia, psicolaboral dentro de la familia, y se preocupa mucho de generar los incentivos para que estas personas sean capaces de generar sus propios ingresos. Y para nosotros esto en el largo plazo creemos que va a tener muy buenos frutos en reducir la pobreza y también combatir contra la desigualdad. Perfecto, Paulina, muchas gracias por este análisis. Gracias a por ti, supuesto, Nicolás. nos quedamos atentos a los nuevos datos y también nuevas críticas que de repente van saliendo en el camino para este nuevo quehacer. Muchas gracias. Gracias a ti. Y a ustedes, bueno, los invitamos, por supuesto, a una nueva entrevista aquí en DF TV.